Entonces voy a contarles grosso modo qué es lo que hay detrás de las colecciones de escala y cómo es que, qué abstracciones usan para paralelizar y con eso terminamos. Esto no lo vamos a usar realmente en el proyecto, ni en los talleres, ni esas cosas. Bien, escala tiene tres tipos básicos de secuencia, como colecciones como hemos visto, que son las secuencias. Dentro de las secuencias están las listas, dentro de las secuencias están los vectores, los arreglos, los rangos, ¿cierto? Las asociaciones o maps y los conjuntos o sets. Las secuencias tienen de especial que son ordenadas, pueden ser consultadas usando un índice entero. Las asociaciones manejan parejas llave-valor y pueden ser consultadas a través de las llaves. Los conjuntos no tienen orden y lo que uno puede hacer es preguntar si alguien hace o no parte del conjunto, pero no puede saber quién es el tercero o el cuarto de un conjunto. Las colecciones pueden ser mutables o inmutables. Cuando son inmutables no pueden ser modificadas una vez han sido creadas. Entonces está list, vector o una cosa que llaman hash try que no usamos. O mutables que pueden ser actualizadas luego de ser creadas, como los arreglos o los hash map o no sé qué un poco que no hemos visto todas aquí. Las colecciones de escala se transforman en colecciones paralelas usando el método par. Ese es el punto par que hemos visto. Esas operaciones o esas colecciones se aceleran cuando se usan múltiples procesadores simultáneamente. O sea, los métodos, el punto par me deja lista la estructura de datos para que saque jugo de la paralelización si puede. La colección paralela comparte el mismo dataset que la original, por lo tanto no se copian elementos y su conversión es rápida. Por eso hacer punto par es normalmente algo muy rápido que no es un sobrecosto a paralelizar. ¿Cómo están hechas las colecciones en escala? Entonces las colecciones en escala eh, están las secuencias, los maps y los conjuntos hacen parte de algo que se llaman iterables y los iterables hacen parte de algo que se llama atravesables y en principio había una cosa que se llamaba gen transversales, o sea, genéricamente atravesable. Por el otro lado estaban las colecciones paralelas, parsec, parmac y parsec, que heredan de par iterable y par iterable también era un genérico iterable que termina siendo un genérico atravesable. Y existían unas cosas que se llaman gensec, genmap y genset, y gensec, genmap y genset, que eran como una manera, yo podía decirle, podía programar en escala diciendo, aquí quiero un gensec. Entonces, si entra una paralela o entra una secuencial, él las va a entender y va a trabajar como para uno no tener que hacer un código para lo paralelo y un código para las que son con colecciones paralelas y un código para las que son con colecciones secuenciales. Pero eso lo quitaron y eso está deprecated, como dicen, y entonces en escala existen o las paralelas o las secuenciales, pero no existen estas genéricas. Entonces, cuando ustedes hagan código, les va a tocar hacer código duplicado a veces. Cuando usen el paralelismo de datos, les va a tocar hacer código duplicado, porque, porque no hay una manera de hacer código genérico. Ya, pero bueno. Terminamos entonces contándoles qué abstracciones tiene Scala para hacer paralelismo de datos. Y si ustedes se inventan su propia colección, entonces deberían usar estas abstracciones para implementar su colección. Porque con estas abstracciones ya viene map, filter, todo eso implementado. Entonces, si usted utiliza estas abstracciones para crear sus colecciones, entonces de gratis va a tener todo lo que son maps, todas las operaciones sobre esos datos. Entonces, como quien dice, si usted quiere crear su propia colección, porque las que están no le sirven, entonces usted puede crear su propia colección, créela con estas abstracciones que les voy a mostrar y ganará todo lo que tiene escala de operaciones paralelas. ¿Listo? Entonces, toda colección en escala se implementa con base en iteradores y constructores. En inglés, iterators y en inglés, builders. ¿Cierto? Toda colección paralela en escala se implementa con base en unas abstracciones análogas a esos que se van a llamar divisores o splitters y combinadores o combiners. Todo esto a manera de información. Nada de esto lo vamos a profundizar en el curso, ni lo vamos a manejar en los talleres, ni nada de esas cosas. El que quiera saber más de esto, le toca por su cuenta.
No hay una obligación de saber de estas cosas. ¿Qué es el iterador? El iterador es la clase, pues, es un trait, bueno, la clase, digamos, la que estaba arriba de los iterables, de arriba de las secuencias, ¿cierto? Tiene por defecto tiene que tener una función que se llama next y tiene una que se llama hasNext, que devuelve un booleano. Entonces, todo iterador tiene una cosa que se llama next y una que se llama hasNext. Y si yo le implemento eso a mi iterador, entonces ya todo el que use iterador, todas las colecciones que utilicen eso las va a poder utilizar todo el map, filtro, porque todo está en función de eso. ¿Qué es next? Next es una función que se puede invocar solo si hasNext devuelve true, ¿cierto? Y una vez hasNext devuelve false, en adelante sigue devolviendo false. O sea que un iterador es una abstracción de una estructura de datos que uno puede ir recorriendo iterativamente por medio de next. Eh, Next, deme el siguiente, next, next, next. Si has next, next, si has next, next. Y cuando no tenga next, pues ya no puede recorrerla más. Eso es un iterador. ¿Cómo implementaría for left con un iterador? Entonces, el for left se implementa sencillo. Dice, while has next s igual f de s next. Y esa es la implementación de for left. Entonces, por eso quien implementa iteradores ya tiene el for left ganado. Bien. Siguiente abstracción, el builder. Entonces, ¿qué es un builder? Un builder es una clase, digamos, que tiene el operador más igual, que recibe un elemento y me devuelve un builder, o el result que me devuelve una representación. Entonces, tiene dos grandes métodos, el más igual y el result. Cuando yo invoco result, se devuelve una colección de tipo representación. Es decir, el builder es para construir una colección y el más igual me va metiendo elementos en la colección. El día que ya terminé de construir la colección, yo le digo, deme el result y me devuelve cómo va a estar representado allá adentro esa colección. ¿Sí? Eso es todo. Al invocar result, el builder queda en estado indefinido, no se puede seguir usando y porque ya terminé de construir la colección. O sea, un builder es para construir colecciones. ¿Para qué sirve el builder? Por ejemplo, ¿para qué sirve el builder? Por ejemplo, si a mí me piden filtrar una colección, entonces, ¿qué hago yo? Creo un nuevo builder y digo, para cada elemento de esta colección, eh, si cumple el predicado, entonces añádale al builder ese nuevo elemento. Y entonces va añadiendo un nuevo elemento mientras cumpla. Cuando acabó de recorrer la colección y la filtró, entonces devuelve el resultado. Por eso el resultado ya es la representación en escala de la abstracción que había allí en esa colección. Entonces, la función filter funciona con los builders. Entonces, tanto las secuencias como los conjuntos, tienen un iterator y un builder específico para ellos. Pero el iterator y el builder son abstracciones que permiten hacer filter y hacer for left y esas cosas. O sea, todo iterador tiene for left, todo constructor de esta permite hacer filtro. Como el secuencias y todas están hechas con iteradores y builders, entonces con ellas se puede hacer filtros y maps y todas esas cosas. Bien. Segundo, abstracción. Tercera abstracción, se llaman, ya son las de por lecciones paralelas, se llaman los divisores o splitters. Entonces, ¿para qué es un splitter? El splitter tiene tres métodos. Uno que se, uno que se llama, tiene dos métodos. Uno se llama split y uno que se llama remaining. Entonces, el split es una vez invoca split, el divisor original queda en estado indefinido y devuelve dos divisores resultantes que permiten recorrer sus conjuntos disyuntos de la colección original. Si yo tengo una colección
y le digo splitter, lo que hace es partir esa colección en dos, o en tres, o en cual, lo que diga el splitter, y devuelve otros splitters que yo puedo volver a partirlos, etcétera, o que puedo recorrerlos. Remaining devuelve el número de elementos que quedan en la colección original. ¿Sí? Split normalmente es un método que debe ser de orden de log de n o mejor. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve el split? Para implementar, por ejemplo, fold. ¿Cómo implementaría yo fold con split? Pregunto si los elementos que quedan son menores que algo, entonces hágalo normalmente secuencial o no sé qué. Si no, entonces utilice el split para dividir la colección en pedacitos y para cada pedacito, entonces haga la tarea de hacer fold para el pedacito. Y luego de hacer fold para el pedacito, eso lo va recolectando, ¿cierto? Luego coge divisiones, que es la recolección de los resultados de esas tareas, y le hace join con for left. Y entonces ya hizo el fold en paralelo. Ese es el fold en paralelo. Y hay otra abstracción que se llaman los combinadores, que lo que permite es dadas dos colecciones paralelas combinarlas en una sola, que es lo que uno hace, o sea, entonces lo que uno hace típicamente cuando paraliza es lo, 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 lo divide, a, a, aplica sus cosas y luego las combina. Entonces, el combiner, ¿qué es lo que tiene? Tiene un método que combina a él con un combiner que le entre, que combina, que lo combina uno con un combiner que le entre y me da un nuevo combiner. ¿Para qué se usan los combiners? Para crear un nuevo combinador que contiene los elementos de los dos combinadores originales. Entonces, si yo tengo una colección y otra representadas con combiners y combino, entonces me da un nuevo combinador para manejar esa colección, pero los combinadores originales se pierden. O sea, combino la colección una nueva y puedo manejar solo la nueva. Las viejas ya no las puedo manejar. Y como tarea para retarlos a pensar un poquito en estas cosas, si les interesan, es cómo se implementaría filter en paralelo usando splitter y new combiners. Y aquí, muchachos, terminamos todo lo que tiene que ver con este curso, con la teoría, si quieren verlo, de este curso, con las clases de este curso.